Vamos por favor a Josué capítulo 24, un texto bien conocido. Josué 24, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: Ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, nos acercamos a ti en esta mañana con toda humildad, reconociendo que si no fuera por tu gracia, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de acceder a ti. Gracias porque Jesucristo es quien nos dio libre acceso al Padre. Gracias porque por medio de Él y en Él, nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia y pedir ayuda. Ayuda para toda nuestra vida, ayuda para nuestros momentos difíciles, ayuda cuando a veces incluso creemos no necesitarla. Y queremos hoy, Señor, pedirte tu bendición para este tiempo de estudios, pedirte que tú nos motives a tener oídos atentos y principalmente, oh Dios, queremos aprender respecto de esta importante faceta de nuestra vida devocional que tiene que ver con el culto que realizamos en nuestro hogar. Por eso, Señor, rogamos tu bendición, rogamos que tú nos permitas captar la importancia que tiene esta institución y también nos animes a aplicarla en nuestros día a día. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios en nuestra escuela dominical, serie que, como si ustedes se dan cuenta, yo he titulado Yo y mi casa serviremos al Señor, el culto familiar. Está basado el título, obviamente, en el texto que acabamos de leer ahí en Josué, capítulo 24. Ahora, para algunos de nosotros esto puede parecer un asunto nuevo. Para otros es algo que ya han practicado durante bastantes años, bastante tiempo en sus respectivos hogares. Y para otros, ¿verdad?, que puedan pensar, bueno, pero yo no estoy casado, esto no me compete a mí. Bueno, esperemos que si el Señor los llama al estado del matrimonio, ya tengan una base para entender algo tan importante como lo es el culto familiar. Ahora, no creo estar equivocado que este asunto del culto familiar se ha visto incentivado en nuestros círculos por las enseñanzas y por los escritos del famoso Joel Beeke. Sin embargo, tenemos que señalar que Beeke, él no ha sido el primero en la historia de la Iglesia en escribir sobre el culto familiar. Es más, como pretendo mostrar en todos estos estudios que vamos a realizar, el culto familiar tiene una larga historia tanto en la Biblia como también en la tradición reformada. Y un ejemplo de lo primero, un ejemplo de este culto familiar en la Biblia, lo encontramos en las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, donde leemos: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense esa expresión, hablarás de ellas sentado en casa. Es decir, repetirás la palabra del Señor, repetirás la ley del Señor estando en tu propia casa. También tenemos el caso de Job, quien nos dice la Biblia: se levantaba muy de mañana,
ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, es decir, de sus hijos, pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera, dice el texto, hacía continuamente. Es decir, continuamente Job oraba, Job intercedía, Job funcionaba como una especie de sacerdote de su propio hogar. Entonces tenemos esos dos ejemplos bíblicos. Fíjense de dónde. Job, contemporáneo de Abraham, ya realizaba esto. Y vemos también Moisés ahí en la ley estableciendo en Deuteronomio la necesidad del culto familiar. Y un ejemplo de lo segundo, es decir, de esta institución en la tradición reformada, es lo que vemos en la Confesión de Fe de Westminster. Acuérdense que es de 1647 este documento, que señala en el capítulo 21, párrafo 6, Dios debe ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, diariamente, tanto privadamente en las familias, dice, y en lo secreto de cada uno por sí mismo. Ahí tenemos esta exhortación, esta instrucción de la confesión de fe a adorar a Dios en familia, en la vida familiar y hacerlo diariamente, nos dice allí. Entonces, tenemos en la Biblia, tenemos también en documentos de fe, en símbolos de fe reformados, esta institución del culto familiar. Por lo tanto, nos damos cuenta que no es algo nuevo. Ahora bien, hay algo que necesito señalar antes de que entremos en el tema. La idea de estos estudios no es que tú te sientas mal si no realizas el culto familiar. Tampoco el objetivo es enrostrarles a los padres la falta de preocupación, la falta de amor por sus familias o la falta de interés en los asuntos espirituales si es que no practican el culto familiar de manera regular. Porque tristemente hay muchos que abordan este asunto y lo hacen con un tono de crítica y eso genera una tremenda frustración en aquellos que por diversas razones no practican el culto familiar. Por eso, insisto, quiero decir desde el comienzo que todo lo que diremos en esta serie tiene como finalidad incentivarles a la práctica del culto familiar y que vean también que esta institución es de gran bendición, es decir, que puedan ver la gran bendición que esta práctica conlleva para nuestras vidas y para nuestras familias. Parafraseando ahí a un autor, el gran objetivo de esta serie es mostrar los beneficios del culto familiar, su importancia y utilidad en la familia cristiana, sin abrumar con culpa a los padres y madres que atraviesan dificultades en practicarlo. Porque sabemos que la vida a veces corre, sabemos que a veces hay muchas cosas que hacer, entonces mi idea no es que se sientan mal si no lo practican de manera constante, permanente, sino que quiero incentivarles a que puedan realizarlo. Entonces mi oración es que cada uno de nosotros nos comprometamos de verdad con esta práctica del culto familiar, pero que lo hagamos siempre dependiendo completamente de la gracia de Dios. No de nuestra religiosidad, no de nuestra disciplina, no de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios. Entonces, eso quiero resaltar. Mi objetivo no es que se sientan mal si no lo están haciendo, sino que pensemos, oye, ¿cuán importante es esto? En realidad deberíamos implementarlo en nuestro hogar. Ahora bien, otra triste realidad que encontramos en nuestros tiempos es que rara vez las familias pasan tiempo juntas. Porque nuestra cultura individualista, una cultura llena de tecnología, ha llevado a muchos integrantes de las familias a estar cada uno en sus piezas, preocupado con sus cosas, conectado a su teléfono o al computador, lo que sea, el tablet, y no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para estar juntos. Yo me imagino que alguna vez ustedes han ido a comer a alguna parte, a un restaurante. Alguna vez, me imagino.
en la vida han tenido esa experiencia de poder sentarse en un lugar donde te sirven la comida y está lista y no tienes que prepararla. Y miras para el lado y ves familias completas y te fijas que esas familias están todos en silencio, pegados en esta cuestión y nadie habla con nadie. Seguramente han visto eso. Bueno, es algo muy propio de nuestro tiempo. Y hay muchas instituciones, ¿verdad? El gobierno y otras instancias que han identificado este problema y han intentado abordarlo y proponer soluciones. Ahora, independientemente de si esas propuestas son adecuadas o no, lo que nosotros como cristianos debemos saber es que Dios tiene un plan para la familia que supera con creces cualquier expectativa humana, cualquier idea humana, cualquier institución humana. Y ese plan tiene que ver precisamente con el asunto de nuestra serie de estudios. Es decir, tiene que ver con el culto familiar, con la adoración familiar. El gran predicador bautista británico del siglo XIX, Charles Spurgeon, él abordó este tema diciendo lo siguiente: hermanos, desearía que fuera más común, desearía que fuera universal, que todos los cristianos practicaran la oración en familia. A veces oímos hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y nos preguntan cómo es posible que resulten tan desdichados. En muchísimos casos me temo que existe tal descuido de la oración familiar que es improbable que los hijos se vean influenciados en absoluto por la piedad que se supone que poseen sus padres. Fíjense cómo Spurgeon, como siempre, va directo al grano. Dice, oh, cómo me gustaría ver esto siendo practicado por más familias. Pero la realidad es que no sucede. Muchos cristianos no hacen esto jamás. Y después se preguntan, ¿qué pasó con mi hijo? Mi hijo se apartó de la fe. Mi hijo ya no cree las cosas que yo creo. Y Spurgeon dice, claro, nunca les transmitiste la piedad que decías tener, la fe que decías tener. Entonces esto es algo muy antiguo. Ya en el siglo XIX existía esa preocupación por una falta de interés por el culto familiar. Ahora, llevar a tu familia a una iglesia que exalte a Cristo, que se centre en el Evangelio, que enseñe la Biblia, sí, es fundamental para la crianza de tus hijos en el camino del Señor o en los caminos del Señor. Pero eso no es suficiente para transmitir todo lo que quieres enseñarle a tus hijos sobre Dios, sobre la salvación, sobre Cristo Jesús. Además, es muy poco probable que asistir a la iglesia una, o con suerte 2 veces por semana, va a impresionar a tus hijos lo suficiente con la grandeza, con la gloria de Dios, como para que ellos deseen seguirlo una vez que dejen el hogar. Es muy poco tiempo. Por eso, la adoración familiar, el culto familiar es tan importante. Pero aún más importante que eso es el hecho de que nuestro Dios, como dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 21, merece ser adorado diariamente en nuestros hogares, en nuestras familias. Es algo que Dios merece. No le estamos haciendo un favor a Dios. No es que digamos, hacemos esto solo para obtener beneficios de parte de Dios. No, lo hacemos porque Dios merece eso. Que le adoremos en familia todos nuestros días. Entonces, esas cosas es necesario que las tengamos presentes. ¿Ah? Mi objetivo es incentivarlos, motivarlos, no reprenderlos. Y segundo, miren cómo está la familia, miren la individualidad, el individualismo que existe en todo el mundo. Y también vean la inconsistencia de muchas familias cristianas donde nunca practicamos esto, nunca practicamos la adoración familiar. Ahora, en esta lección quiero que nos enfoquemos a hacer un breve recorrido histórico sobre el papel del culto familiar en la tradición reformada, en la fe reformada. Ustedes saben que los reformadores sostenían que Dios
debe ser glorificado tanto en nuestros hogares como en la iglesia. De hecho, nada impactó más personalmente a la iglesia en esta transición, ¿verdad?, de la reforma que una institución en particular, la institución del matrimonio. ¿Y por qué digo esto? Porque pensemos en la iglesia medieval. La iglesia antes de la reforma pensaba que la vida cristiana ideal se vivía en un monasterio o se vivía en un convento. Si tú eras realmente piadoso, te recluías en un monasterio y en un convento. Si tú querías ser santo, te recluías en un monasterio o en un convento. Entonces, cualquier cristiano que se consideraba verdaderamente serio, aquel que era verdaderamente devoto a Cristo, se comprometía con los ideales monásticos de separación y de celibato. El matrimonio sí era respetado, pero se consideraba inferior a la vida de claustro, donde se practicaba esta castidad, esta virginidad perpetua. Y esa preferencia por el celibato monástico surgió en el contexto de un compromiso teológico con la justificación por las obras y en un contexto de una filosofía ascética de asentimiento espiritual. Es decir, yo necesitaba apartarme, yo necesitaba alejarme de todo aquello que era mundano y tenía que comprometerme a hacer buenas obras, porque haciendo buenas obras yo me ganaba el favor de Dios. Pero no podía hacer eso en la vida común y corriente, sino que tenía que recluirme, tenía que enclaustrarme, tenía que entrar en un monasterio, tenía que entrar en un convento. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta idea? Obviamente, la disminución del valor del estatus del matrimonio. Porque al ensalzar el celibato, al ensalzar, ¿verdad?, el claustro como formas supremas de autorrealización individual y de autorrealización comunitaria, la iglesia medieval, ¿qué hizo? Degradó indirectamente el matrimonio y la familia, considerándolos un estado imperfecto, un estado de segunda categoría. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, famoso fundador, ¿verdad?, de los jesuitas, él exhortó a los católicos apostólicos romanos en su famosa cuarta regla de sus ejercicios espirituales, a alabar, dice, en gran medida la vida religiosa, la virginidad y la continencia, y también el matrimonio, pero no con la misma intensidad. Es decir, alaben mucho más la vida monástica, exalten mucho más la vida de reclusión. Sí, exalten el matrimonio, pero no tanto. El matrimonio es menos que la vida monástica. Entonces el matrimonio era visto como una institución que los hombres realmente instruidos tenían que evitar. No podían participar de él. Y en cuanto a las mujeres, ¿verdad?, las vírgenes solteras y las viudas continentes siempre fueron consideradas espiritualmente superiores a las mujeres casadas, superiores a las madres, y el matrimonio entonces era un estado degradado en comparación con la vida de claustro. O sea, fíjense cómo pensaban en aquella época. ¿Cómo pensaban en aquella época? Bueno, al mismo tiempo que la Reforma Protestante afirmaba la justificación por la sola fe, solo en Cristo, solo por la gracia, rechazó también este ideal ascético y afirmó el matrimonio. Todos los reformadores, tanto alemanes como suizos, tenían el matrimonio clerical como un principio casi tan importante como la justificación por la fe.
Y el rechazo de los reformadores al ideal del celibato constituyó una revolución tan grande, tanto en la enseñanza como en la práctica tradicionales de la Iglesia, como este desafío, ¿verdad?, a sus dogmas eclesiásticos sobre la fe, las obras y los sacramentos. Los reformadores fueron los primeros entonces en situar, en posicionar a la familia por sobre el celibato, por sobre el ideal monástico. Y ahí también, junto con eso, ensalzaron el rol del marido, ensalzaron el rol del ama de casa, de la mujer, por encima del monje, por encima de la monja. O sea, antes de la reforma, los monjes eran top one, lo mejor. Las monjas también. Y las mujeres y los hombres casados de segunda categoría porque eran muy carnales, vivían en estado de matrimonio. ¿Qué pasó con la reforma? No. Esto es diferente. Hombre, marido, mujer, madre, por sobre monjas, por sobre monjes. Ahora la pregunta que querían responder los reformadores era: ¿dónde se debe vivir la vida cristiana ideal? Y ellos respondieron al unísono: en familia. En familia. Como afirma otro destacado erudito cristiano, dice: el matrimonio y la familia sustituyeron al celibato como el marco divinamente ordenado para la vida cristiana y para la salvación. Entonces, pensemos bien en eso. Esta transición que claramente se experimentó con la Reforma Protestante no solo fue la doctrina de la justificación por la fe solamente, sino que también fue una revolución al concepto mismo de la sociedad. Pero el acontecimiento crucial en esta nueva visión del matrimonio tuvo lugar en 1525. ¿Por qué? Porque fue el año en que Lutero se casó con Catalina de Bora. Catalina, si ustedes se acuerdan, imagino que esto lo han leído en alguna parte o lo vieron en la película Lutero, junto con otras 9 mujeres, ellas habían escapado de un convento donde estaban ahí enclaustradas las pobres, y se escaparon los barriles que supuestamente tenían que llevar cerveza, pero no llevaban cerveza, sino que llevaban a unas monjas fugitivas. Y ahí llegaron a Wittenberg, donde estaba Lutero, y pidieron asilo. Ellas llegaron ahí en la primavera de 1523. Y Lutero le ayudó a estas 9 monjas a encontrar marido o trabajo, excepto una, Catalina. A Catalina la intentaron casar una primera vez, pero no funcionó. Y después le presentaron a otro pretendiente y no le gustó. Y finalmente, Lutero dijo: bueno, ya que está solita, me voy a casar con ella. Hay muchos que comentan que cercanos a Lutero, cuando él tomó la decisión de casarse con Catalina, dijeron: no ella, por favor. Me parece que ella tenía un carácter más o menos fuerte. Pero finalmente, el 27 de junio de 1525, Lutero se casó con Catalina von Bora. Y ahí Lutero, cuando, ustedes saben cómo él era, cuando se casó, él dijo: he hecho reír a los ángeles y llorar a los demonios. Eso le comentó a Spalatino en una carta que le escribió. Ahora, un año después del matrimonio, Catalina dio a luz a un hijo, Hans, y Lutero escribió lo siguiente a un amigo: mi Catalina está cumpliendo Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y durante 8 años nacieron 5 hijos más, sumando un total de 3 varones y 3 mujeres. Y ellos disfrutaron
más de 20 años de un feliz matrimonio. Entonces el matrimonio y la familia de Lutero se convirtieron en el ideal que muchos siguieron. El hogar, la mujer, los hijos, pasaron a considerarse como beneficios positivos, no cargas que obstaculizaban la gracia, que era lo que se creía antes. Y los reformadores introdujeron una serie de nuevos ideales para el matrimonio y la familia, entre los que destaca el enaltecimiento de la crianza de los hijos. O sea, para los reformadores era muy importante criar hijos. No era una cosa sin importancia, no era una cosa trivial, no era una cosa, pucha, me tocó, sino que era muy, muy importante. De hecho, Lutero fue un ferviente defensor del matrimonio y de la paternidad. Él exaltó a la familia en todas sus dimensiones y lo hizo sin reservas alguna. Y frente a la tendencia medieval, ¿verdad?, de denigrar a las mujeres como tentadoras, ¿verdad? La figura paradigmática era Eva. Todas las mujeres son tentadoras. Los pobres hombres siempre sucumbimos ante ellas. O exaltarlas, como también hacía la Iglesia Católica Romana. María, mírenla, a ella. Los reformadores hicieron, elogiaron la vocación divina que tenían las mujeres tanto como cónyuges como madres. Una vocación divina, un llamado que Dios les había hecho. Y de hecho, Lutero afirmó que no hay poder en la tierra más noble ni mayor que el de los padres. Ahora, el mayor servicio que se podía prestar a la humanidad, según los reformadores, ¿cuál era? Criar hijos piadosos. Criar hijos piadosos. Lutero dijo, cuando un padre lava pañales, ojo, no dijo madre, cuando un padre lava pañales o realiza alguna otra tarea humilde para su hijo, Dios, con todos sus ángeles y criaturas, sonríe. En el fondo dijo, está trayendo felicidad a Dios cuando un padre hace este tipo de cosas. Entonces la nueva familia protestante se consideró desde ese momento el fundamento mismo de la sociedad. A veces nos preguntamos por qué el mundo está como está. La respuesta más rápida es, mira la familia, ¿cómo está la familia? Hay muchos estudiosos que concuerdan en eso, sin necesariamente ser cristianos. Muchos sociólogos que concuerdan con eso sin ser necesariamente cristianos. ¿Qué pasa? El núcleo de la sociedad es la familia. Cuando la familia anda mal, toda la sociedad anda mal. El matrimonio era visto como el fundamento y el núcleo de la sociedad, el instrumento divino para su estabilidad y reforma. La administración del hogar era vista como el arte humano más elevado. Fíjense. Esta es una palabra muy importante a veces para las mamás. Mamás que han decidido dejar su profesión, dedicarse a criar, dedicarse a cuidar el hogar. Ya los reformadores decían, es el arte humano más elevado. Ustedes están haciendo una tarea tremenda. No se sientan menos por quedarse en el hogar y criar a los hijos. Los padres eran vistos como sacerdotes y las familias como pequeñas iglesias. De hecho, el hogar era entonces la cuna misma de la civilización. La crianza de los hijos se entendía como algo más que nutrición e higiene. El bienestar de los hijos era la principal preocupación de la familia. Ahora, otro elemento interesante es que durante la Edad Media, los lugares de oración, ¿cuáles eran? Las comunidades, los monasterios, los conventos. Ese era el lugar donde realmente se oraba. Pero en los lugares donde la Reforma echó sus raíces, esta responsabilidad de la oración diaria que se realizaba en el monasterio y se realizaba en el convento, se trasladó al hogar cristiano. Y el culto familiar entonces se convirtió
en el sello distintivo del protestantismo por generaciones, hasta hace relativamente poco tiempo. O sea, esta desaparición que vemos de la práctica de la adoración familiar es reciente. No es algo que, esto no se hacía hace siglos, no. Es reciente. El culto familiar fue defendido universalmente por generaciones de protestantes reformados. Uno puede pensar, muchas de sus raíces se remontan, ya hemos visto, Lutero, que afirmó tales cosas respecto de la familia, que afirmó tales cosas respecto del hogar. Pero pensemos en la Ginebra, en la época de Calvino. Juan Calvino, él expuso el ideal del culto familiar en su comentario de Primera a los Corintios, donde él señala que cuando 1 Corintios 16, 19 habla acerca de la iglesia en su casa, esa frase, es decir, la casa de Aquila y Priscila, Calvino dice lo maravilloso que es que el título iglesia se aplique a una sola familia, y añade, es apropiado que todas las familias de creyentes se organicen de tal manera que constituyan muchas pequeñas iglesias. ¿Has pensado eso alguna vez? Que tu hogar es una pequeña iglesia. Tu casa es una pequeña iglesia. De hecho, el Catecismo de Ginebra, que escribió Calvino, que fue publicado en 1542, 1543, incluía 5 oraciones para usar en casa al principio y al final de cada día y en las comidas. Y el impresor de Calvino, este hombre llamado Jean Révery, él tomó prestadas varias de estas oraciones para desarrollar una liturgia familiar, un libro del culto familiar para ser usado por la mañana y por la noche. Eso siempre fue una práctica, o sea, en la mañana y en la noche. Ahora, el papel de Calvino en el desarrollo de este documento no está del todo claro, pero ciertamente él aprobaba que los padres, cabezas de familia, dirigieran el culto en sus hogares, dirigieran la adoración en sus hogares. Y este humilde comienzo permitió que el culto familiar se convirtiera en una práctica habitual entre los protestantes, entre los reformados. Los reformadores y los puritanos posteriores se referían constantemente a la familia como la pequeña iglesia. Si tú tomas textos de los puritanos, vas a encontrar una y otra vez esta alusión, la pequeña iglesia, la pequeña iglesia. No está hablando a una iglesia en el campo chiquitita, sino que está hablando a la familia cristiana. William Perkins, conocido como el padre del puritanismo inglés, se refirió a eso. Thomas Cartwright, padre del presbiterianismo inglés, también se refería a la familia de la misma manera. Y clásicamente el culto familiar adquirió estatus confesional en 1647 en la Confesión de Fe de Westminster. Nosotros ya leímos lo que nos dice el párrafo 6 del capítulo 21, que se debe orar diariamente, adorar a Dios diariamente en familia, privadamente en la familia. Ahora, es notable que la confesión de fe, aquí les doy un dato freak, como dicen algunos, cuando se publicó por primera vez, tenía una introducción. Y esa introducción decía lo siguiente: al lector cristiano, especialmente a los jefes de familia. Pues el documento no estaba hecho para teólogos. El documento no estaba hecho solo para pastores, estaba para el lector cristiano y especialmente para los jefes de familia. Thomas Manton, otro puritano, hablaba de que la familia es el seminario de la iglesia y del Estado. O sea, de ahí salen hombres que sirven a Dios en la esfera de la iglesia, hombres que sirven a Dios en la esfera del gobierno.
Él también dijo que si los niños no tienen principios sólidos, cristianamente hablando, todo fracasa. Todo fracasa. Ahora, inmediatamente después de adoptar la confesión de fe, los presbiterianos escoceses también adoptaron un directorio para el culto familiar. Y este fue precedido por un acta de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia que advertía, ojo, con excomunión a cualquier cabeza de familia que descuidara, decía, este deber necesario. ¿Cómo estaríamos hoy día? Si esto se aplicara, ¿cuántos hombres estaríamos excomulgados de la iglesia por no ejercer este deber como jefes de familia? Algunos, describiendo el descuido del culto familiar, señalaban que era como romper el pacto con Dios y entregar las almas de los hijos al diablo. Richard Baxter, famoso puritano, escribió un libro grande, como 4 volúmenes, llamado Directorio Cristiano. Y él sostiene lo siguiente: una familia cristiana es una iglesia. Una familia cristiana es una iglesia. Y en este clásico de William Gurnall, que se llama El cristiano con la completa armadura de Dios, él señaló lo siguiente: la iglesia comenzó en el seno de una familia y se preservó gracias al cuidado piadoso de los padres al instruir a sus hijos y a su hogar en las verdades de Dios, mediante las cuales el conocimiento de Dios se transmitía de generación en generación. Aunque ahora la iglesia no se limita a fronteras tan estrictas, cada familia es como una pequeña guardería para ella. La misma idea. Nuestras familias son pequeñas iglesias. Y el famoso Matthew Henry, ¿quién ha escuchado de Matthew Henry? Ya, alguno. O sea, en realidad es famoso. Si ninguno de ustedes hubiera escuchado, no es nada famoso. El famoso Matthew Henry, en muchos sentidos, él viene a ser lo que uno podría calificar el clímax, la cúspide de la teología pastoral reformada. Él dedicó un sermón a todo este tema, un sermón titulado Una iglesia en el hogar. Una iglesia en el hogar. Y él dice que la familia es la guardería donde se cultivan los árboles de la justicia que luego se plantarán en los atrios de nuestro Dios. Y él exhorta a los cabezas de familia a ser profetas, sacerdotes y reyes en sus propias familias y como tales a mantener la doctrina, el culto y la disciplina familiar. Un estudioso de la liturgia llamado Hughes Oliphant Old, él dice que la liturgia de las horas, este era el breviario católico romano, la liturgia de las horas, lo que la liturgia de las horas fue para los monjes en la Edad Media, dice Oliphant Old, la oración familiar lo fue para los puritanos. O sea, lo que en la Edad Media era fundamental para la vida devocional, para los puritanos era el culto familiar. Eso era. El famoso John Newton. ¿Por qué es tan famoso John Newton? Sublime Gracia, autor de Amazing Grace, Sublime Gracia, compositor y autor. Él consideraba el culto familiar un deber y un privilegio. Y además, decía que era una obligación universal. Todos debían hacerlo, sin excepción. En fin, hay muchos otros que escribieron sobre este asunto y como no los quiero aburrir con nombres y etcétera, pero hay muchos que escribieron sobre el asunto. Jonathan Edwards, famoso, no lo califican como puritano. Uno puede decir que en realidad no era puritano, pero era descendiente de los puritanos. Él cuando fue demitido, ¿verdad?, de su iglesia en Northampton, él predicó un sermón de despedida. Y en ese sermón de despedida dijo lo siguiente: toda familia cristiana debería ser, por así decirlo, una pequeña iglesia, consagrada a Cristo,
y totalmente influenciada y regida por sus preceptos. La educación y el orden familiar son algunos de los principales medios de gracia. Si estos fallan, es probable que todos los demás medios resulten ineficaces. Si se mantienen, es probable que todos los medios de gracia prosperen y tengan éxito. Tremendo lo que está diciendo. Como el culto familiar, como la adoración familiar, es un vehículo para que la predicación de la palabra, para que la oración, para que la participación en los sacramentos sean realmente eficaces en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a estar más capacitados, la familia entera va a estar más predispuesta a oír la palabra de Dios, a gastar tiempo en oración, a participar en los sacramentos. Entonces, muchos de los puritanos y sucesores, ¿verdad?, extendieron, ¿verdad?, estas ideas fundamentales que ya veíamos en Lutero, que ya mencionamos en algunos reformadores, y ellos continuaron la misma tradición. Y a lo largo de los siglos XIX y XX, esto se vio nuevamente revitalizado con la republicación de muchas obras puritanas, libros que estaban fuera de circulación durante mucho tiempo, se volvieron a imprimir, se volvieron a publicar, la gente empezó a leer, y cuando leían se encontraban con esta cosa: el culto familiar, ¿qué es esto? ¿Por qué lo dejamos de practicar? ¿Qué nos sucedió? ¿Dónde perdimos el rumbo? De ahí alguien dijo: si en sus casas no hay una iglesia para Dios, el diablo tendrá su capilla. Después dice: si sus hogares no son semilleros del cielo, serán criaderos del infierno. Entonces, ¿cuál ha sido mi idea en esta primera lección? Es mostrarles que toda la historia de la tradición reformada protestante atestigua la importancia del culto familiar. No es algo nuevo, no es algo que, como les dije al principio, se le ocurrió a Joel Beeke, no es algo que siempre ha estado presente en nuestra tradición. Las vidas de nuestros héroes en la fe dan testimonio de que Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Entonces la pregunta es, frente a tal rica herencia, nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ya para estar concluyendo, cuando pensamos en hogares cristianos, generalmente quien conoce algo de la historia de los puritanos trae a su mente la ciudad de Kidderminster, en Inglaterra, en el siglo XVII. Esta ciudad era pequeña, alrededor de unos 2.000 habitantes, no más de 800 hogares. Y fue a esa ciudad donde el famoso Richard Baxter fue llamado a ministrar como pastor. Y Baxter, él dice que cuando llegó a la ciudad, estaba llena de gente ignorante, grosera y juerguista, o sea, buena o mala fiesta. Sin embargo, Dios bendijo la predicación de Baxter y muchos llegaron a la fe salvadora en Cristo Jesús mediante su ministerio. Y una de las grandes transformaciones que ocurrieron en esa ciudad después de este despertar fue el culto familiar. Y de hecho Baxter comenta de este cambio, él dice: en los días del Señor se podía oír a cientos de familias cantando salmos y repitiendo sermones al pasar por las calles. Cuando llegué por primera vez, había una familia en cada calle que adoraba a Dios e invocaba su nombre. Y cuando me fui, había calles donde no había más de una familia que no lo hiciera. Cuando está diciendo, cuando yo llegué en el día del Señor, con suerte una familia adoraba a Dios en cada calle. Cuando me fui, era difícil encontrar a una familia
que no adorar al Señor juntos. Entonces, estos hogares que antes eran lugares de oscuridad, que antes eran lugares de incredulidad, se transformaron en lugares de luz, en lugares de adoración. Si se caminaba por las calles de Kidderminster un domingo por la tarde, después de que las familias, ¿verdad?, asistían a la iglesia, a los servicios religiosos, se escuchaban cantos de salmos en todas las casas porque estaban practicando el culto familiar. Entonces, adorar en nuestros hogares es una respuesta natural a personas que han llegado al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Porque cuando uno ha llegado al conocimiento salvador de Cristo Jesús, cuando uno entiende lo que Él realmente significa, claramente deseamos reunirnos en familia y adorar a este Dios que nos ha salvado. La pregunta es, ¿existe algo más apropiado? ¿Existe algo más correcto que la adoración familiar? Entonces, al estudiar esta serie juntos, quiero dejarles con lo siguiente. Recuerden siempre, siempre, que Cristo es nuestro gozo y nuestra salvación. Cristo se deleita en ti. Y el culto familiar es otra oportunidad diaria para deleitarnos en Él, junto con quienes nosotros más amamos en nuestra vida. Entonces Dios permita que seamos la generación que revitalice esta práctica tan valiosa, tan beneficiosa para la vida cristiana, para nuestro bien, para el bien de nuestras familias y para el bien de las generaciones que vendrán. Preguntas, comentarios finales.